Bienvenidos a África 7 días. Este es el programa semanal de France 24 dedicado a la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben Othman y estos son los titulares. Abrimos esta edición en Madagascar, donde el presidente Andry Rajoelina renunció a su cargo y abandonó el país tras las protestas iniciadas el 25 de septiembre por el acceso al agua y la electricidad en esta isla rica pero empobrecida. Analizamos las causas de un malestar que no cesa. Las protestas en Madagascar están encabezadas por jóvenes de la generación Z, la misma que se moviliza en Marruecos para exigir dignidad y libertad, traducidas en servicios básicos como educación y salud. Nuestra corresponsal analiza el trasfondo de estas movilizaciones. A finales de junio, República Democrática del Congo y Ruanda firmaron en Washington un acuerdo de paz auspiciado por Estados Unidos. Semanas después, ¿cómo avanza su implementación sobre el terreno y en qué punto están las relaciones entre ambos países? Nuestra corresponsal nos lo cuenta en breve. Varias semanas de crisis política en Madagascar llevaron al presidente Andry Rajoelina a huir a bordo de un avión militar francés. Pero en esta isla, donde el 75% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, el problema es mucho más profundo y se remonta a los años 60 tras la independencia de Francia. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Pluvine. Una isla rica en biodiversidad, con tierras fértiles y minerales estratégicos. Madagascar es al mismo tiempo uno de los países más pobres del mundo, con más del 75% de los malgaches viviendo bajo el umbral de pobreza. Pero, ¿cómo explicar esta paradoja? Expertos llaman a Madagascar un enigma económico. Desde su independencia en 1960, es uno de los pocos países que ha empobrecido sin guerra. Según el Banco Mundial, casi el 80% de las familias practican agricultura de subsistencia, sin generar valor agregado. Una situación que permanece desde hace décadas, como lo muestra este archivo de los años 90. Desde 1991 el precio del arroz ha subido de 600 francos malgaches a 2.000, unos 50 centavos. La gente no puede pagarlo. Las familias se ven obligadas a vivir juntas, de 3 a 5 familias en una casa. La renta es muy cara y el salario mínimo no ha aumentado. Las infraestructuras son frágiles. Solo el 36% de la población tiene acceso regular a electricidad. Un Estado frágil y una élite concentrada y corrupta agravan la situación. El PIB per cápita no ha dejado de caer y el crecimiento se interrumpe con crisis sociopolíticas. En 2009, el presidente Ravalomanana fue obligado a dimitir tras protestas y llegó Rajoelina. La alternancia política provocó una huida de los capitales que formaban parte de la élite del gobierno Ravalomanana. Es lo que sale de este testimonio de 2009, poco después del golpe de Estado. Mi trabajo ya no será el mismo que antes porque hay un nuevo poder político y el presidente Ravalomanana ya no está. Incluso el gerente de la planta se fue sin dejar rastro. Ni siquiera sé si me pagarán el salario de marzo. Ahora Rajoelina enfrentó protestas similares por corrupción y pobreza. Madagascar sufre catástrofes naturales como ciclones e inundaciones y hambrunas, sobre todo en el sur del país, conocidas como Kéré. La situación es crítica y las previsiones en términos de lluvia no son buenas, así que la hambruna que afecta a 1.300.000 personas persiste y como ya dije, en cuanto a precipitaciones, se espera solo 450 milímetros de agua, lo que representa aproximadamente un mes de lluvia en todo el año. La deforestación por subsistencia, el tabi, es otro problema ambiental. Pero la isla conserva su potencial gracias a sus recursos, a la espera de estabilidad política para avanzar. Y en paralelo, desde el 27 de septiembre, Marruecos vive una ola de protestas inéditas desde la revuelta de la región del Rif en 2016-2017. Miles de jóvenes denuncian las desigualdades en educación, salud y empleo y exigen la renuncia del gobierno.
un movimiento que revela las brechas sociales detrás de la imagen de modernidad del reino. Para entender este Marruecos que avanza a 2 velocidades, estamos con nuestra corresponsal Sofía Catalá. Sofía, bienvenida. ¿Qué es lo que están pidiendo los manifestantes? ¿Qué acciones han tomado y cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Sí, pues el movimiento juvenil sigue activo en todas partes del país y organizado a través de la red social Discord, donde tienen un canal en el que ya se han adherido más de 200.000 personas. Los jóvenes han presentado una hoja de ruta para la aplicación efectiva de la Constitución de 2011, que obliga al Estado a garantizar la atención sanitaria, la educación de calidad y también la libertad de expresión, de manifestación pacífica y de reunión. También enviaron una carta al rey Mohamed VI en la que le pidieron que interceda para revocar al gobierno y para la organización de una sesión nacional pública de rendición de cuentas, así como también para activar mecanismos de control que permitan erradicar, dicen, la corrupción de las élites político-económicas. Y en este contexto, el monarca aprovechó su discurso del pasado viernes en el Parlamento con motivo de la apertura del año legislativo para exigir al gobierno medidas en sanidad y educación y también empleo para los jóvenes, aunque no hizo referencia alguna a las protestas. Por otra parte, el presidente del Ejecutivo, Aziz Akhannouch, convocó un consejo de gobierno en el que se comprometieron a agilizar reformas y a dialogar con los manifestantes, pero hasta el momento no han trascendido medidas concretas que hayan logrado frenar la movilización. Y Sofía, ¿cómo ha evolucionado el escenario de protestas y de represión hasta el momento? Pues al principio las protestas fueron reprimidas con mucha fuerza por parte de la policía. De hecho, casi que ni se llegaban a producir, porque en el momento en el que los jóvenes empezaban a protestar, la policía les detenía automáticamente. Esto derivó por momentos en escenarios muy duros de violencia, al margen del movimiento Generación Z. Muchos jóvenes en diferentes partes del país, jóvenes en cólera, en situación de pobreza, empezaron a atacar a la policía con piedras, cócteles molotov, incluso a quemar edificios públicos y privados e intentar asaltar comisarías. Concretamente, en la localidad de El Khalía, cerca de Agadir, la policía mató a 3 jóvenes, según la versión oficial, en defensa propia, pero organismos internacionales y nacionales de defensa de derechos piden que se abra una investigación para aclarar lo ocurrido. La Generación Z se desmarcó de estos altercados y denunció todo tipo de violencias a través de un comunicado en las redes. Y a día de hoy las manifestaciones se están desarrollando de forma pacífica, porque la policía dejó de reprimir a los jóvenes, que por su parte aseguran que van a seguir adelante hasta que sus demandas, dicen, sean atendidas. También piden la liberación de todos los detenidos durante las protestas pacíficas y también de los presos de conciencia en el país. ¿Y cuál es el trasfondo de estas protestas? El detonante del levantamiento popular fue la muerte de 8 mujeres embarazadas en el hospital público de Agadir por material médico que estaba en mal estado. Y esto fue la gota que colmó el vaso de la indignación social en un contexto en que hay mucha desigualdad en materia de inversiones públicas. En un Marruecos que avanza a 2 velocidades, como de hecho reconoció el propio rey Mohamed VI en su último discurso de la fiesta del trono. Esto cuando el Estado está invirtiendo cerca de 5.000 millones de dólares en la organización del Mundial de Fútbol 2030. A este detonante también cabe sumar las protestas que desde hace tiempo lleva a cabo el personal sanitario, denunciando las condiciones en las que trabajan y el mal estado de los centros de salud públicos. También profesores y estudiantes hace años que protestan por las condiciones en las que trabajan los docentes, también contra la privatización de la enseñanza superior y la masificación de las aulas. Y a esto también hay que añadir las protestas de los afectados por el terremoto que golpeó la región de Al-Haus, aquí cerca de Marrakech, hace 2 años. Centenares de personas siguen pidiendo medidas de realojamiento y también denuncian irregularidades en el reparto de las ayudas que prometió el Estado. También los sindicatos organizan manifestaciones de forma regular, denunciando el encarecimiento de la vida, en especial de los alquileres y de los alimentos, en un contexto en el que el paro general es del 13% y el desempleo juvenil ya alcanza el 37%. Y por otra parte tampoco cesan las manifestaciones contra la normalización de relaciones con Israel, siendo Marruecos uno de los países árabes donde más protestas ha habido en el último año en defensa de Palestina. Sofía, muchas gracias por estar con nosotros.
Cambiamos de tema. Los cameruneses acudieron el domingo 12 a las urnas en una presidencial a una sola vuelta. A sus 92 años y tras más de 4 décadas en el poder, Paul Biya busca renovar su mandato frente a 11 candidatos. Entre ellos, el exministro Issa Bakari, que ha sorprendido con un apoyo creciente. El Consejo Constitucional anunciará los resultados antes del 26 de octubre en la capital Yaoundé. Los avances de Bakari en algunos colegios desataron celebraciones mientras crecen las dudas sobre la transparencia del proceso en un país donde Biya ha ganado con más del 70% de los votos en los últimos 20 años. Llegamos al final de esta edición de África 7 días. Gracias por acompañarnos. La actualidad de África y del mundo sigue en France 24 y france24.com.